millones de litros de gasoil desde mayo hasta diciembre del año pasado como una medida para contener el precio del pasaje de transporte público. Recordemos que en ese entonces, debido a la pandemia, los transportistas habían amenazado con un paro del servicio debido a que al aumento del precio del combustible, que era sostenido, y la cantidad de los pasajeros, ellos decían que entonces, como una medida para no subir el precio del pasaje, se dio este subsidio en concepto de combustible a través de Petropar. Pero no fue un subsidio directo de Petropar a los transportes, porque decían, ellos tienen sus tratos con sus emblemas. Entonces, a ver, un poco si entendemos muy bien. Por un lado, estamos con la situación de la escalada de los precios de combustible, eso ya viene desde el año pasado. Ante esa situación, entonces, se decide a nivel de gobierno que le van a dar un precio diferenciado de combustibles, de gasoil específicamente, que es el que usan los colectivos, a los transportistas del área metropolitana. Es decir, los que ya reciben luego un subsidio hoy por cada boleto vendido, también recibieron otro beneficio que era un combustible más barato, un combustible subsidiado. Eso ya fue el año pasado durante varios meses. Y lo que hizo ABC Color en este año es solicitar vía acceso a la información pública a Petropar cuántos litros de combustible se entregaron en esas condiciones, a qué empresas, qué buses utilizaron, porque finalmente estamos hablando de que se entregó un combustible más barato y yo no sé si hay una garantía real de que esos combustibles hayan llegado efectivamente a los transportistas, o decir, a los buses, o que se hayan vendido, por ejemplo, en los emblemas privados, porque no es que Petropar les daba directamente a los transportistas, sino que Petropar les daba a los emblemas privados y los emblemas privados entregaban a los transportistas. Y es increíble realmente porque podemos dimensionar de esta forma y sobre todo cuando se niegan a entregar este tipo de información, cómo es que funciona todo esto que tiene que ver con la mafia, incluso como denuncian algunas personas, de los empresarios del transporte del área metropolitana. Porque si en ese momento ellos también habían amenazado al gobierno, habían amenazado a la ciudadanía en general, que si es que no se solucionaba la situación, en ese momento iban a directamente hacer nuevamente un paro por parte de todos estos colectivos y por supuesto esto iba a afectar a toda la ciudadanía que se moviliza de un lugar a otro utilizando el transporte público. Y cuando eso anunciaron que iban a vender combustible más barato a través de Petropar a los emblemas privados. Y para recordar nada más, cuando eso se había agotado de una forma muy rápida, creo que en un mes prácticamente el stock que tenían más tiempo los de Petropar, porque estaban financiando a los transportistas del área metropolitana. Vamos a retomar este contacto con Gabriela González, periodista de Economía de ABC Color. Gaby, entonces lo que te respondieron Petropar a todas estas preguntas que vos hacías, justamente porque son temas de recursos públicos utilizados en este sector, ¿qué te respondieron concretamente? La respuesta que nos dieron a la solicitud de información que realizamos a través del portal de acceso a la información pública fue una respuesta genérica, que ellos firmaron un contrato para otorgar 20 millones de litros de gasoil, diésel tipo 3, como una medida para contener el precio del pasaje de mayo a diciembre del 2021. Nosotros intentamos conocer cómo se distribuyó este combustible en las diferentes concesionarias del área metropolitana y también que se había dado a los empresarios que prestan servicios serían el departamento central, los que son de mediana y larga distancia, que son regulados por la DINATRAN. Sin embargo, absolutamente nada de ninguna información, teniendo en cuenta en particular los que prestan servicio en el área metropolitana, también reciben subsidios. Es que nosotros intentamos conocer esta información, la coordinación que habrían hecho con el Viceministerio de Transporte para el control de este combustible. Sin embargo, el viceministro Víctor Sánchez nos dijo de que no, que es un trato entre privados, porque es a través de los emblemas con los que ya mantienen contrato los empresarios es que se daba esta distribución. Teniendo en cuenta que el Viceministerio de Comercio controla los combustibles, se intentó también conocer la opinión al respecto del viceministro Pedro Bancuello. Similar respuestas nos dio el viceministro, entonces nosotros recurrimos a esta instancia legal del portal de acceso a la información pública, que es el derecho a la información que nosotros tenemos, que está respaldado por la ley 5282. Sin embargo, no nos dio ninguna respuesta, es decir, que podemos decir
sostener mediante los documentos que nos proporcionaron que no existió ningún control de cómo se distribuyeron estos 20 millones de litros de combustible diésel tipo 3 para la distribución en los colectivos y los empresarios.